Hace poco descubrí tu canal y quedé realmente fascinada por tu contenido, así que después de hablar con mi familia, me autorizaron compartir contigo un evento demasiado triste que sucedió por los años 50. En aquellos años mis abuelos cuidaban un enorme rancho en el municipio de Linares, Nuevo León. Mis abuelos se encargaban de la limpieza de la casa grande y las áreas de jardín. Aquel lugar era enorme, pero las dueñas, que eran 3 hermanas, pocas veces iban de visita. Normalmente se quedaban por 3 días y después no regresaban en un mes. Esto era un poco raro, pero los trabajadores lo veían como algo normal. Esto les permitía cumplir con sus obligaciones a su ritmo, y solamente cuando se enteraban que venían las patronas dejaban todo listo. Después de trabajar por algunos meses, las patronas les ofrecieron quedarse a vivir en una de las casas que tenían destinadas para los trabajadores. Mis abuelos aceptaron bastante agradecidos, pero después de un tiempo se dieron cuenta que en ese lugar pasaban cosas bastante raras. Se dieron cuenta que llegando las 8 de la noche, absolutamente todos dejaban sus labores y se resguardaban en sus casas. Cuando mi abuelo preguntó el motivo de esto, los trabajadores que llevaban más tiempo les comentaron que era común tener experiencias paranormales en ese lugar. Mencionaron que en temporada de lluvia podías escuchar a la Llorona cerca de un río que alimentaba al rancho. Otros dijeron que de igual manera tenían encuentros recurrentes con duendes que les hacían travesuras, pero lo verdaderamente peligroso eran las famosas brujas que habitan en aquel municipio. Desde hace muchos años se había escuchado hablar de ellas. Los testigos aseguraban que eran bolas de fuego que brincaban entre los árboles durante la noche. También se decía que eran capaces de convertirse en animales para cumplir con sus objetivos, que no eran otros, más que llevarse a los bebés recién nacidos. Mis abuelos escuchaban todas estas historias, pero sinceramente no les prestaban atención. Así pasó el tiempo, y cumpliendo 2 años mi abuela quedó embarazada de su primer hijo. Todos en la familia estaban muy contentos, incluso sus padres fueron a visitarla y se quedaron con ella para cuidarla durante los últimos meses. En una noche fría de noviembre de 1950, mi abuela dio a luz a su primer hijo en aquel rancho. Estaba acompañada de mi abuelo, sus hermanas y los padres de ambos. Gracias a Dios todo salió muy bien. Llegó la madrugada y la mamá de mi abuela se quedó a dormir con ellos para ayudarlos. Mi abuelo se quedó a dormir en un catre y la bisabuela estaba cargando al bebé en una mecedora mientras platicaba con su hija que estaba acostada en la cama. De pronto, comenzaron a escuchar chiflidos afuera de la ventana. Mi bisabuela se asomó y vio que en un árbol se encontraban 3 lechuzas viendo fijamente a la casa. Como en esos tiempos se contaba que las brujas podían convertirse en lechuzas, mi abuelita las trató de espantar golpeando la ventana, pero ellas ni siquiera se inmutaron. Después les gritó maldiciones y tampoco funcionó, hasta que decidió cerrar las cortinas y comenzaron a rezar. Mi abuela menciona que era normal toparte con lechuzas en el rancho, que incluso pasaban volando encima de ti en el camino. Sin embargo, nunca le había tocado mirar a un grupo tan cerca de una casa. Pasaron 7 días y mis abuelos se quedaron solos con su bebé. Eran más o menos las 10 de la noche, cuando le avisaron a mi abuelo que preparara todo, pues al día siguiente llegarían las patronas. Mi abuelo se había retrasado mucho con sus obligaciones, pues con el nacimiento del bebé se le juntaron los tiempos, así que se despidió de mi abuela y se fue a trabajar. La casa donde ellos vivían se encontraba más o menos a 1 kilómetro de la casa principal, y en el camino mi abuelo dice que sentía un extraño presentimiento. La noche simplemente era diferente, y sentía que estaba siendo vigilado muy de cerca. Al pasar 1 hora de que mi abuelo se fue, mi abuela se percató que las lechuzas estaban nuevamente en el árbol, viendo de manera espeluznante a su bebé, quien estaba dormido en la cama. Mi abuela cerró las cortinas y se recostó con su niño. Ella cuenta que tenía bastante miedo y por consiguiente decidió no dormir hasta que llegara su marido. Pasaron algunas horas y comenzó a sentir un sueño profundo.
Mi abuela jura que nunca en su vida se sintió tan cansada como esa noche y no supo en qué momento se quedó dormida. No sabe cuántas horas pasaron, pero despertó cuando escuchó que mi abuelo dejó sus cosas en la mesa. En ese momento vieron la peor escena de sus vidas. Su bebé estaba muerto y se encontraba lleno de moretones y rasguños. Ambos empezaron a llorar desconsolados. El cuarto estaba completamente revuelto, como si varios animales se hubieran dado un festín con el pequeño. Mi abuelo encontró la ventana abierta de par en par y cuando se asomó para cerrarla, encontró una bola de cabello, presuntamente de alguna mujer. Llevaron al bebé con el doctor, pero nada pudieron hacer por él. No quedó nada más que darle una cristiana sepultura en el cementerio del pueblo. Pasaron unos días después del funeral y una de las esposas de un trabajador visitó la casa de los abuelos. Durante la conversación tocaron un tema muy importante. Mencionaron que era bastante raro que las patronas no le hubieran dado el pésame. Mi abuela contestó que debieron llegar al día siguiente de que murió su bebé, pero por alguna razón no se presentaron. Entonces su amiga le dijo algo que la dejó pensando. Le comentó que las patronas se habían llegado aquel día, pues ella misma las había atendido. Llegaron desde muy temprano, pero se fueron antes del mediodía. Antes de marcharse le comentaron que no mencionara nada de su llegada, pues tenían algunos pagos pendientes y por el momento no llevaban dinero. Al escuchar esto, le preguntaron a mi abuelo si había visto algo raro aquella noche. Además de lo ya mencionado, comentó que al llegar a la casa principal, se dio cuenta que una vela estaba encendida en la cocina, motivo que lo hizo pensar que las patronas habían llegado. Comenzó con sus labores y después de unas horas se dio cuenta que no había nadie en la casa. Todos estaban bastante confundidos, pero la intriga se haría más grande cuando mi abuelo les mostró el mechón de cabello que había encontrado aquella noche. Ya con más calma y revisando con detalle, se dieron cuenta que era muy similar al cabello de una de las patronas. Para salir de dudas se fueron corriendo a la casa principal y revisaron cada una de las habitaciones. Cuando entraron a la recámara de la hermana mayor se llevaron la sorpresa de sus vidas. En los peines se encontraban cabellos idénticos al mechón que llevaban, pero eso no era todo. Debajo de la cama encontraron el gorro que su bebé utilizó durante aquella noche, mismo que se había perdido entre tanto desorden. Ya no había duda alguna, aquellas hermanas eran las brujas que habían terminado con su bebé. Al escuchar tan escalofriante noticia, la mayoría de los trabajadores abandonaron sus posiciones en aquel rancho. De igual manera comenzaron a surgir más testimonios acerca de los hechos, pues algunos mencionaron que vieron salir 3 enormes bolas de fuego cerca de la casa principal, y otros más dijeron haber visto a las hermanas llegar corriendo poco antes del amanecer. Mi abuelo quería terminar con ellas, pero su padre le dijo que eso era bastante peligroso y que si fallaba en su misión terminaría perdiendo la vida. Lógicamente mi abuela estaba demasiado afectada por todo esto, así que esa misma tarde salieron de ese funesto lugar. Estuvieron viviendo unos días en casa de los padres de mi abuela y las pocas semanas se fueron a vivir a la ciudad de Monterrey. Pasaron los años y en este lugar tuvieron 5 varones y 2 mujeres. Una de ellas es mi madre. Debo mencionar que le pedí permiso a mi familia para compartir esta historia con ustedes, pues mis abuelos fallecieron hace varios años, y para ser honesta siempre lloraban cada que contaban esta lamentable historia. Les pido por favor que tomen con seriedad todo esto, pues realmente un inocente murió aquella noche en condiciones demasiado raras. Tengan mucho cuidado con las brujas, pues por más increíble que parezca, estas aterradoras criaturas son reales.